el transistor bipolar o BJT. El transistor bipolar fue el primer dispositivo que alcanzó gran popularidad en la era de la electrónica del estado sólido. Nos referimos a él como transistor bipolar de unión, o por sus siglas en inglés BJT. La estructura física que puede tener un transistor bipolar puede ser de dos tipos. Una primera en la cual tenemos una zona de semiconductor tipo N, a su lado otra zona de tipo P más estrecha y finalmente otra zona de tipo N más ancha. Es lo que llamamos un transistor NPN por la ordenación o la colocación de esas tres regiones. La otra posibilidad es tener una estructura alternativa en la cual tengamos primero una zona P, luego una zona N más estrecha y otra zona P. Sería el transistor de tipo PNP. Igual que hay transistores MOSFET canal N y MOSFET canal P, tenemos transistores NPN con transporte fundamentalmente por electrones y transistores PNP con transporte fundamentalmente por huecos. El transistor bipolar es un dispositivo de tres terminales. Tiene un emisor, una base y un colector. Esos tres terminales juegan el papel que jugaban la fuente, la puerta y el drenador en el caso del transistor MOSFET. Por tanto, va a ser la puerta la que regule que pueda fluir o no corriente entre el emisor y el colector. Los portadores entrarán por el emisor al dispositivo, saldrán por el colector. Podemos pensar también en la estructura del transistor bipolar como dos uniones de diodo enfrentadas. Si tenemos un trozo de semiconductor tipo N y a su lado un trozo de semiconductor tipo P, esto sería el equivalente a una unión diodo con esta orientación. Mientras que en el otro lado pues sería exactamente lo opuesto, sería algo de este tipo. Bien, eso lo podemos representar también ahí en esa figura, donde tenemos dos uniones de diodo enfrentadas que tendrían distinta orientación para el caso del transistor PNP. Bien, el símbolo circuital que se emplea para los transistores bipolares son estos de aquí, para el transistor NPN, y este otro para el transistor PNP. Como vemos es esta flecha la que nos indica si apunta hacia el emisor es un transistor NPN, si apunta hacia la base es un transistor PNP. Bien, las corrientes en estos transistores fluyen de la siguiente manera. En el transistor PNP los electrones, carga negativa, parten del emisor y van hacia el colector, por tanto la corriente fluye en esta dirección, en dirección opuesta, mientras que en el transistor PNP son huecos, carga positiva, los que van desde emisor hasta colector y por tanto la corriente fluye también en esa dirección. Es decir, en el caso del transistor NPN tenemos que habrá una corriente de colector que entra así al dispositivo y sale por el emisor y una cierta corriente de base con esta orientación. Mientras que en el PNP será al contrario. La corriente de colector saldrá hacia afuera, entra la corriente de emisor y hay una corriente de salida de base que es la que regula el dispositivo. Lo vemos de nuevo con más detalle aquí, corriente de colector, corriente de emisor y corriente de base, recordemos, y en el PNP pues al contrario, con esta orientación, colector y emisor. Bien, es importante tener en cuenta que debe conservarse la corriente en el dispositivo, o si queremos debe cumplirse la ley de corrientes de Kirchhoff. Es decir, en este caso debe cumplirse que I sub C más I sub B sea igual a I sub E, corrientes que entran al dispositivo igual a corrientes que salen. Y de nuevo lo mismo también en este otro, en este caso I sub B igual a I sub B más I sub C, que en el fondo, pues bueno, es la misma ecuación. Deben conservarse las ecuaciones. Un aspecto muy importante, una diferencia muy importante respecto al transistor MOSFET, es que aquí el parámetro que regula la corriente a través de los terminales de colector y emisor del transistor es una corriente de base. Mientras que en el caso del transistor MOSFET era un voltaje y no había corriente en la puerta. Aquí sí, aquí hay una corriente y es la que regula que fluya más o menos corriente a lo largo del dispositivo. Podemos también definir una serie de regiones de funcionamiento, en este caso representando la corriente de colector, como vemos aquí, la I sub C, frente a la diferencia de voltaje entre colector y emisor, V sub C, E. Bien, si lo representamos, observamos unas curvas que son bastante parecidas a las que teníamos, a las curvas de salida que teníamos para un transistor MOSFET, con la diferencia de que aquí el parámetro que controla la corriente es la corriente de base, como vemos aquí. Según sea la corriente de base, pues tenemos unas curvas que están más arriba o más abajo.
Distinguimos también tres regiones de funcionamiento en el dispositivo. Esas regiones de funcionamiento son una región de corte, tenemos por aquí abajo, cuando aplicamos una corriente de base que sea cero o negativa, es decir, esta es la zona de corte del dispositivo. Otra zona donde hay un aumento muy rápido y una resistencia pequeña del dispositivo, que en este caso recibe el nombre de región de saturación. Que sería el equivalente a la región triodo del MOSFET. Vamos a ponerlo entre comillas para indicar que es parecido a la región triodo. ¿Vale? No confundir, cuidado que la región de saturación en el MOSFET era la zona plana, aquí región de saturación en el BJT se refiere a esa zona inicial. Y luego tenemos la zona central, donde las curvas son planas, que en el caso del transistor bipolar se llama región activa directa. Región activa directa, que es la equivalente a la región de saturación en el MOSFET. ¿Por qué digo que son equivalentes? El principio físico de funcionamiento del transistor bipolar es muy distinto del MOSFET, no vamos a entrar al detalle de cómo funciona, pero al final lo que obtenemos es un dispositivo también con tres regiones de operación, o que puede funcionar de tres formas distintas: corte, una región recta de las curvas y una región plana. Nos va a interesar para las mismas aplicaciones que utilizamos el transistor MOSFET. Las regiones de triodo, entre comillas, llamada aquí de saturación, y de corte, estas dos regiones se utilizan para aplicaciones digitales. Cuando lo que nos interesa es fundamentalmente que el transistor no conduzca nada o conduzca como si fuera una resistencia de valor muy pequeño. Mientras que la región activa directa, esta nos interesa para aplicaciones analógicas. Es decir, aplicaciones, por ejemplo, de amplificación de señales. Por tanto, aunque el principio de operación sea diferente del transistor MOSFET, la utilidad que tiene el transistor bipolar es la misma y sirve para el mismo tipo de aplicaciones. Hoy en día se utiliza menos, bastante menos que el transistor MOSFET, fundamentalmente porque el transistor MOSFET permite hacer aplicaciones digitales que consumen muy poca corriente, muy poca energía eléctrica, mientras que con el transistor bipolar pues el consumo era mayor. Como decimos, hoy día están más en desuso, pero todavía los transistores bipolares se emplean mucho en aplicaciones de potencia, con telecomunicaciones, etc.